Soy Lot, el hombre que conoció a Dios de cerca, aunque siempre guiado por la fe de otros. Mi historia comienza en Ur de los Caldeos, un lugar de idolatría, donde crecí sin saber que mi vida estaba destinada a entrelazarse con un Dios que transformaría mi camino. Todo comenzó con mi abuelo, quien nos guió hasta Harán. Fue él quien nos sacó de Ur, pero allí se detuvo. Después de su muerte, fue mi tío Abraham quien se convirtió en el pilar espiritual de mi vida, llevándome hasta Canaán, la tierra prometida. Pero a diferencia de él, yo nunca tomé un rol activo en esta travesía espiritual. Siempre dependí de otros, dejándome llevar como un barco a la deriva en un mar de decisiones que no eran mías. A pesar de comenzar en el camino de Dios, me dejé llevar por la corriente de otros. Quizás parezca increíble como alguien que tuvo la oportunidad de caminar junto a los gigantes de la fe, como mi abuelo y mi tío Abraham, pudo haber terminado en tantas derrotas. Pero la verdad es que mis decisiones, aunque pequeñas, marcaron una senda que me llevó lejos de Dios. Mi historia es un reflejo de las consecuencias de una vida que, aunque piadosa, nunca supo afirmarse en las decisiones espirituales. Mi vida comenzó en Ur de los Caldeos, una tierra de idolatría y riquezas, pero Dios tenía otros planes para mi familia. Mi abuelo decidió seguir el llamado de Dios hacia una tierra prometida, aunque solo nos llevó hasta Harán. Allí nos quedamos, como si él hubiera decidido que era suficiente. Pero Dios no había terminado con nosotros. Pronto mi abuelo murió, y mi tío Abraham se convirtió en mi guía y mi protector. Él me llevó consigo hacia la tierra de Canaán, un lugar que apenas conocía. Fue así como, de la mano de otros, me encaminaron en la senda del Señor. Aun cuando parecía que yo también seguía a Dios, en mi corazón había una debilidad que me hacía buscar siempre lo más cómodo, lo más atractivo a los ojos, sin pensar en lo que realmente estaba haciendo. Yo no era como mi tío Abraham, que tenía una fe firme y clara. Yo simplemente seguía lo que él hacía. Sin embargo, esto no era suficiente para sostenerme cuando llegaba el momento de las decisiones importantes. Pero, ¿fue realmente un camino mío? ¿O solo me dejaba llevar? Porque desde joven, mis decisiones nunca fueron proactivas. Cuando mi tío Abraham tomaba un paso de fe, yo lo seguía, y cuando él retrocedía, yo también. Era un joven inseguro, con pocas convicciones, como una hoja llevada por el viento, una madera flotando en la corriente de los demás. Nunca entendí que mi relación con Dios debía ser personal, una conexión sólida e inquebrantable, sin importar lo que otros decidieran. Un día llegó la prueba. Había conflictos entre los pastores de mi tío Abraham y mis propios pastores. La tensión crecía, y mi tío, con esa sabiduría y humildad que siempre lo caracterizaba, me propuso que nos separáramos para evitar más conflictos. Él, siendo el mayor, podría haber escogido primero, pero me dio la oportunidad de elegir. Allí estaba yo, con todo un horizonte frente a mí, sin la guía de mi tío en ese momento crucial. Tenía ante mí la posibilidad de tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Pero, ¿qué hice? En lugar de renunciar a la discordia y permanecer a su lado, elegí lo que parecía mejor para mí. No quise pensar mucho en ello. Escogí el verde de las llanuras de Sodoma, un lugar que a mis ojos tenía las condiciones perfectas para prosperar, pero ignoraba, o prefería ignorar, que este lugar estaba lleno de maldad. Fue un paso hacia abajo, un paso que me alejó de la influencia espiritual de mi tío Abraham y me acercó al mundo. Aquellas tierras se veían verdes, fértiles, un lugar perfecto para prosperar. Pero en mi corazón ya había una inclinación a buscar lo fácil, lo material. No consideré quedarme cerca de mi tío Abraham ni de la influencia espiritual que él representaba. Simplemente pensé en mi bienestar inmediato, en el éxito y la comodidad. Fue en ese momento que di el primer paso hacia una vida de derrotas, aunque aún no lo sabía. Mi primera derrota fue en ese mismo instante, me aparté de la protección de mi tío y de la bendición de Dios. Eligiendo la comodidad y la riqueza, comencé a caminar en una dirección descendente. Aún no había llegado a Sodoma, pero cada día me acercaba más. Poco a poco, moví mi tienda hacia aquella ciudad que Dios miraba con disgusto. Al inicio, solo era un lugar cercano, pero pronto fue mi residencia. Allí, entre las calles de Sodoma, mis valores comenzaron a diluirse. Puse mis tiendas cerca de la ciudad, mirando de lejos aquella tierra rica y próspera, aunque sabía que era un lugar de maldad. Sabía bien que era un sitio apartado de Dios, un lugar donde los hombres no reconocían su santidad. Sin embargo, mis ojos seguían viendo la prosperidad, y mi corazón se inclinaba hacia allá. Así fue como, paso a paso, fui avanzando hasta que un día me encontré viviendo en el corazón de Sodoma, envuelto en sus costumbres y su ambiente. Había caído en una trampa. Aparentemente, estaba prosperando en lo material,
pero espiritualmente me encontraba más vacío que nunca. Me sentía cada vez más débil en mi fe, alejado de mi tío Abraham y de la influencia que una vez me sostuvo. Esta fue la segunda derrota de mi vida, una derrota que yo mismo había buscado. La prosperidad de Sodoma me había seducido, y ahora vivía rodeado de personas que despreciaban al Dios que mi tío Abraham honraba. Entonces ocurrió algo inesperado. Un día, sin previo aviso, una coalición de reyes invadió Sodoma y las ciudades de alrededor. Fue una guerra brutal, y sin que pudiera resistirme, fui tomado prisionero junto con toda mi familia y posesiones. Yo, que había buscado la comodidad y la riqueza en Sodoma, ahora estaba cautivo, despojado de todo y a merced de estos enemigos. Mis propios recursos y los aliados que había hecho en esta ciudad no pudieron salvarme. Yo, que había intentado construir una vida lejos de la influencia de mi tío, ahora estaba atrapado, derrotado y sin esperanzas. Pero Dios, en su fidelidad, tenía un propósito mayor. Cuando fui llevado prisionero, un mensajero logró escapar y llegó hasta mi tío Abraham, quien, sin dudarlo, decidió arriesgar su vida por la mía. Mi tío no tenía por qué pelear por mí. Él estaba en paz, alejado de la corrupción de Sodoma. Pero aún así, se armó, reunió a sus hombres y luchó contra esos reyes poderosos. Fue un rescate increíble. Dios lo acompañó, y con valentía, mi tío derrotó a esos 4 reyes y me liberó de la cautividad. Y aunque yo me había alejado de él, él no dudó en arriesgar su vida para venir a rescatarme. Con su fe y su valentía, organizó a sus hombres, y como un verdadero guerrero, salió en mi búsqueda. Sin embargo, al ser liberado, no reaccioné como debería. A pesar de haber sido rescatado, de ver la fe de Abraham en acción, no regresé a su lado ni volví a la vida que una vez compartí con él. En lugar de aprender de esta experiencia, regresé a Sodoma, regresé a esa vida de comodidades y compromisos que me había atrapado. Quizás en el fondo pensaba que podía controlar mi vida y mis decisiones sin necesidad de Dios, pero en realidad, solo estaba avanzando más y más hacia una vida de derrotas. Ahora, uno pensaría que después de una experiencia así, después de haber sido salvado de una situación tan desesperante, mi vida cambiaría. Pero, increíblemente, no aprendí la lección. No agradecí a Dios ni a mi tío Abraham, no reflexioné sobre mis decisiones. En lugar de reconocer la mano de Dios que me había rescatado. Era como si mis ojos estuvieran cegados, como si mi corazón estuviera endurecido. A pesar de los rescates y oportunidades que Dios me había dado a través de mi tío Abraham, continué viviendo una vida vacía, una vida derrotada, una vida atrapada en el brillo superficial de Sodoma, sin darme cuenta de la oscuridad que cada día se cernía más sobre mí. Mi vida, desde el inicio, fue llevada por la corriente de otros, pero cuando se trató de tomar decisiones por mi cuenta, fallé en cada paso. Mis derrotas fueron la consecuencia de una vida sin firmeza espiritual, una vida guiada por la apariencia y la comodidad en lugar de la obediencia y la fe. Mi historia es la de un hombre que fue derrotado porque nunca aprendió a confiar en Dios plenamente.